Ok. Bienvenidos, compañeros. Este es el cuarto conversatorio de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Convergencia Social. El tema de hoy es el que domina la discusión de todo Chile y todo el mundo, que es la pandemia del COVID-19, que es causada por un virus de la familia de los coronavirus, denominado SARS-CoV-2, que ha mostrado ser altamente contagiosa y producir cuadros respiratorios en los casos más graves. La pandemia parte en China a principios de diciembre de 2019 y al día de hoy, el día de ayer, 21 de marzo, ya había alcanzado a 171 países con 300.000 afectados, casos confirmados, 13.000 muertes y aproximadamente 95.000 de ellos se han recuperado. Los países más afectados han sido China, en segundo lugar Italia, con una cantidad similar de casos y muertes, pero con una población mucho menor. Lo que sabemos del virus es que el 80% de los casos que se confirman sufren síntomas leves, un 15% de ellos presenta síntomas severos, que causan problemas para respirar, con caída de los niveles de oxígeno en la sangre y otros problemas pulmonares. El 5% restante tiene cuadros críticos, con falla respiratoria, shock séptico y múltiples otros problemas que pueden causar la muerte. Aunque la mortalidad ronda el 1%, esta no es homogénea en todos los rangos de edad. Bajo 50 años está por debajo del 1%, pero esta se va incrementando cuando nos movemos entre 60 y 69 años, sube a un 4%, a un 8% cuando está entre 70 y 79 años, y alcanza casi el 15% sobre 80 años. Los países han reaccionado de manera dispar. Mientras China realizó una cuarentena total en Wuhan, la ciudad de origen de la pandemia, donde mantuvo cerrada la ciudad a aproximadamente 60 millones de personas por casi un mes. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, consideró que la amenaza de la pandemia no era tan grave, pero ahora tienen 27.000 casos con 340 muertes y con una incapacidad hospitalaria para abordarlo, ya que cuenta con solo 160.000 camas y se estima que, dado la tendencia y la falta de testeo, que ha sido uno de los problemas más graves en el caso norteamericano, probablemente se van a necesitar 70.000 camas. Por otro lado, el caso más dramático es el caso italiano, donde el número de contagiados ha llegado a 59.000, con 5.000 fallecidos, 5.500 casi, y con un sistema hospitalario que está totalmente superado. En Chile, hasta ayer, 21 de marzo, tenemos un total de 537 casos, hay un fallecido. Piñera en unas medidas decreta un estado de emergencia por catástrofe, pero no hay unas claras medidas de cómo que sigue de esto. Por otro lado, hay una tensión entre el colegio médico, los alcaldes, con el ministro, pues el colegio médico y los alcaldes están pidiendo una cuarentena. El ministro considera que esto es una insensatez, no dando argumentos en qué consiste la insensatez. En otras partes se ha aplicado lo que han denominado distanciamiento social, que son medidas de mitigación del contagio, que consiste básicamente en mantener una distancia de 2 metros entre las personas. Pero en Chile, al parecer, este tipo de medidas son complicadas porque, por dar un ejemplo, el sistema de transporte en Santiago aglomera a las personas y hace imposible que se mantengan estas distancias, y además podemos agregar que hay un precario sistema de salud. Con este cuadro tenemos dos invitados hoy, una es Sandra Geldre, que es matrona, que se desempeña en el CESFAM de la región metropolitana, es militante de Convergencia Social en el Frente de Salud, y Jonas Schneiderman, virólogo de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Convergencia Social. Gracias, compañeros, por darse un tiempo para este conversatorio. Entonces, las preguntas las vamos a hacer para ambos. Así que, en primer lugar, vamos a partir con Sandra. ¿Cuál es la situación que se ve ahora en la pandemia en Chile y qué crees tú que es en contexto con
lo que se sabe de los casos en el mundo. Bueno, yo creo que no hemos tenido muchas diferencias en relación a cómo se ha ido dando la evolución de la pandemia del COVID en el mundo, lo que está pasando en Chile y cómo va aumentando el número de casos día a día, se condice bastante con países como España e incluso Italia. Y esos son los datos que muchas veces están tensando en todas las organizaciones y actores sociales, el colegio médico, etcétera, donde vemos que pareciera que vamos para allá y no se toman medidas tan intensas. El panorama en general no es muy alentador porque es una pandemia donde sí va a haber mortalidad, sí va a haber un gran número de contagiados. La pregunta más dirigida hacia qué vamos a hacer nosotros para contener lo mejor posible y que salgamos lo mejor posible también airosos de esta pandemia. Bueno, hasta hoy día ya tenemos 632 casos confirmados, un fallecido. Lo difícil en el contexto de Chile es que no tenemos muy clara la estrategia del gobierno y eso también genera más miedo y más como sensibilidad en toda la sociedad. También es importante saber que uno puede creer que tiene una estrategia adecuada, sin embargo, todavía no hay ni una estrategia confirmada que sea muy, muy exitosa en ningún lado, salvo aparentemente lo que está pasando en China, donde se aplicó una cuarentena estricta, pero junto con eso un montón de otras medidas de Estado, como el abastecimiento domiciliario, grandes grupos de voluntariado, ahí tenemos una población mucho más masiva, mucho más fuerzas como de militares, policiales, que pudieran en el fondo apoyar en este sistema para contenerlo. Y Chile no es un país que cuenta con eso, entonces también hay que ver qué medidas sirven. También en China aplicaron inmediatamente un aumento en la capacidad de EO, sospechoso, lo que permitía al tiro aislar a las personas confirmadas de manera mucho más rápida y eso genera también que haya menor contagio. O sea, ellos tienen actualmente, hasta donde se ha mantenido como la información transparente, 0 casos después de ese gran accionar, pero la verdad es que tampoco podemos tener certeza de si los datos son reales, lo que se está transparentando o no. Así que en Chile la verdad es que es como bien hay harta incertidumbre en cuanto a la estrategia. Yo creo que lo más importante es la transparencia de los datos que se den del gobierno y esperar que se tome una decisión a nivel global con una mesa más amplia de lo que está pasando ahora a nivel ministerial. Eso. Jonás. Sí, concordando mucho con lo que plantea Sandra, me gustaría levantar un par de curiosidades de lo que estamos viendo con la pandemia acá en Chile, con la epidemia acá en Chile. Uno de ellos es que estos últimos 4 días, de acuerdo a la información oficial que ha estado reportando MinSal, no hemos visto crecimiento exponencial del número de casos. Y claro, los números son pequeños, ¿no es cierto? Siempre que los números son pequeños uno tiene que estar ahí atento a que sencillamente sea un efecto estocástico de muestreo, pero es muy raro, es algo que no se ha visto en otros países, ¿no? El crecimiento se supone que debería ser exponencial, teniendo cada día una fracción importante más de casos reportados, y el problema es que eso nos alarma, nos llama la atención si acaso no hay un problema de subdiagnóstico en la realidad chilena. Si observamos la curva de lo que está ocurriendo en Chile, en los últimos 4 días se reportan 104, 92, 103 y 95 casos nuevos. Eso es demasiado plano. Y como surge la sospecha del diagnóstico, si acaso se está logrando dar cuenta de todo el diagnóstico que el país está demandando, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿y cómo mejoramos la capacidad de diagnóstico? Hay todo un asunto ahí respecto a que si acaso los sistemas públicos de diagnóstico en Chile pueden ser ampliados para cuando estemos en la situación más crítica, que probablemente va a llegar entre 4 y 6 semanas más, donde va a haber que diagnosticar mucho, va a haber que confirmar muchos casos. Es un llamado de atención que hay que hacer.
El otro aspecto que llama la atención de lo que está ocurriendo acá y que puede llamar a engaño, hay que tener mucho cuidado comparativamente con los países, es que teniendo 632 casos, solo haya un fallecido, y siendo que digamos, los números a escala mundial hablan de 5%, si uno imaginara 5% fallecidos, 632 debería tener alrededor de 30 muertos, y aquí hay que tener cuidado para no engañarse, porque lo que pasa es que la epidemia en Chile está empezando, ¿no es cierto? Todavía este número eventualmente va a crecer, y el otro factor que hay que tener en consideración es la curva etaria de los infectados acá en Chile. En todo el país, las personas infectadas no necesariamente pertenecen al grupo más de riesgo, el grupo más riesgo no ha estado tan expuesto. Así que esos son los dos factores de la realidad, lo que está ocurriendo acá, sobre los cuales yo quería llamar la atención. En comparativo, hay que tener cautela con eso. Súper. Sí, eso quisiera complementar un poco, que al parecer un fenómeno parecido de cambio en la tasa en etaria también se vio entre España y Alemania. España, al parecer, Alemania ha sido, la mayor parte de los infectados han sido en el grupo etario menor de 50, y en España parece que ha sido un poco más el grupo etario mayor, y eso hace que las diferencias en el número de muertos sea diferente. Ahora, una pregunta para ambos también. ¿Cuáles creen, dos cosas, cuáles son los principales mitos que ustedes han observado en todo este pandemia sobre el virus? Y el otro punto es, ¿qué tan realista es una vacuna en el corto plazo? Se ha escuchado que hay al menos dos estrategias: usar fármacos que ya están en el mercado, y el otro el desarrollo de nuevas vacunas, pero me gustaría saber su opinión tanto desde el punto de vista de investigación por ti, Jonás, y tú, Sandra, ¿qué has escuchado que se ve dentro del ámbito de salud en estos dos puntos? Entonces ahora partimos con Jonás. A ver, aquí hay que diferenciar dos posibles herramientas que ya han estado planteándose y que van a surgir la discusión en el mediano plazo, para que diferenciemos bien lo que significa vacuna versus lo que significa terapia. ¿Okay? La vacuna es un mecanismo de prevención de la infección. Tú inmunizas a las personas para que las personas no se infecten. Y lo que con seguridad te puedo afirmar es que muy difícilmente cualquiera de las propuestas de vacuna que se están planteando en todo el mundo, yo quiero decir que hay varias iniciativas de fabricación de vacuna, antes de ser aplicadas de manera masiva, tienen que ser puestas a prueba en cohortes delimitadas de pacientes, primero respecto a su seguridad, después a la capacidad de generar respuesta inmune, y finalmente respecto a la capacidad de proteger. Esos protocolos llevan, no menos de 1 año y medio, 2 años, así que hay que ser muy responsables, ya lo dijeron algunas autoridades, no vamos a tener vacunas antes de lidiar con este proceso. Inclusive, eventualmente uno podría pensar si acaso vale la pena invertir en vacuna, porque lo que estamos viendo es que las personas, como tú bien lo decías, 95% de las personas se infectan, sanan, y hasta este momento los datos indican que las personas quedan inmunizadas después de la infección. Ese es el aspecto vacuna. Ahora, el aspecto tratamiento es distinto. Los datos que hemos podido recuperar indican que hay alrededor de 80 fármacos, de 80 compuestos activos que ya se usan en seres humanos, que tienen el potencial de convertirse en fármacos antivirales específicos contra coronavirus. Y el mejor ejemplo es uno de los inhibidores de proteasa que se usa contra VIH, que potencialmente también podría usarse contra la proteasa de coronavirus. Pero habiendo muchas promesas, son aspectos que todavía hay que poner a prueba también en enfermos. Yo diría que eso sí tiene un horizonte mucho más cercano, pero por sobre todo porque ya poner a prueba esos fármacos, considerando que ya son fármacos que se usan en humanos, va a ser eventualmente más fácil, y podría ocurrir que alguno de ellos sea aprobado y se compruebe su efectividad.
Lo que sí, aquí entramos en el cuello de botella respecto a cómo se fabrica y se distribuye el fármaco, ¿no? Nosotros tenemos un sistema mundial de generación de fármacos que es muy perverso, dependiente en gran medida de grandes farmacéuticas, y la capacidad de producción y distribución de fármacos va a ser todo un tema. Así que a corto plazo esto no va a saltar, podría eventualmente saltar en algunos cuantos meses más. Caso aparte es la propuesta del interferón, que con mucha intensidad se ha difundido la información del interferón fabricado en Cuba y que está siendo utilizado en China, donde aparentemente ha tenido un cierto grado de efectividad y ayudó a tener un cierto nivel de control. Nosotros tenemos un alcalde acá en Santiago que ya hizo importación del interferón cubano. Está por verse todavía si eso va a resultar. El interferón es un fármaco que se usa regularmente para varios problemas de salud, inclusive para algunas infecciones virales, pero está por verse si acaso eso va a resultar o no. Respecto a los mitos, que fue la primera pregunta, aquí hay que diferenciar los mitos que transmiten autoridades versus los mitos que circulan por las cadenas de WhatsApp entre la gente. Quizás respecto al actuar del gobierno, y eso vamos a tener otras preguntas más adelante, quiero detenerme en enfatizarle a los compañeros que hay mucha información falsa circulando por WhatsApp. Por favor, hay una cantidad de mitos, la historia de que las gárgaras de agua tibia, la historia del limón con sal, la historia de que hay que respirar vapor caliente, créanme, todas esas cuestiones, primero no han sido probadas de manera sistemática, y si no somos estrictamente científicos podríamos decir que no sabemos si eso es cierto o no, ¿no es cierto? Pero sí sabemos, por ejemplo, que el vapor caliente te puede quemar las vías respiratorias y vas a sufrir un daño innecesario en ese caso. Hay que tratar de forjarse la opinión a través de canales formales, más que por las cadenas de WhatsApp. Eso es lo que diría que es un mensaje importante a destacar. Gracias, Jonás. Pero, después, ahora, Sandra, tu turno. Bueno, yo principalmente me quiero un poquito dirigir a estos mitos que circulan en la ciudadanía, principalmente como menciona un poco Jonás, abre un poquito esta puerta a que hay muchas cosas que circulan en la red que no tienen ningún respaldo científico como una medida de prevención. Y también me voy a dirigir a un tema que también está bien sensible a nivel de los trabajadores del área de la salud, que tiene que ver con los equipos de protección personal, como el uso de mascarillas, el uso de guantes, por la población en general. Eso también llama mucho la atención, ver gente que va a los supermercados con guantes y con guantes en el fondo de procedimientos clínicos, con mascarillas quirúrgicas, cuando la recomendación es que el uso de mascarilla está indicada para las personas que tienen sintomatología respiratoria, con una sospecha eventualmente de COVID, y no para la persona sana, ¿ya? Para la persona sana, la precaución estándar es el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel, está aislamiento social a más de 1,5 metros de otra persona por el tema de la transmisión de las gotitas. Por lo tanto, esto que la gente se coloque mascarillas en todos lados que vaya, incluso adentro de su auto, genera también un quiebre de stock no menor y que ya se generó a nivel país, donde los funcionarios de salud estamos teniendo problemáticas con respecto a no tener los insumos necesarios para protegernos, que somos los primeros que estamos en contacto con las personas en probable riesgo de contagio del COVID-19. Y también, bueno, y el mito entonces es que la falsa seguridad que da la mascarilla también, el uso de la mascarilla y el uso de guantes a la población en general, ¿ya? Eso como primera cosa. Otra segunda cosa es el mito de la vacunación contra la influenza. Mucha gente cree que por vacunarse para la influenza se va a proteger del COVID, ¿ya? Esas son cosas totalmente diferentes. Probablemente lo que se intenta al adelantar la campaña de vacunación de la influenza este año en Chile es protegernos de la influenza estacional para que no esté en como Oh.
esperada, en el inicio de esta semana de la campaña de vacunación, el 16 de marzo, era porque quería tener la inmunidad, casi porque se estaba protegiendo del COVID. ¿Ya? Ese es uno de los mitos también importantes que han circulado este último tiempo. Y para terminar también como mito y también como un llamado a un cierto grupo también de población, es el mito como de la invulnerabilidad, como física, como inmunológica de un cierto grupo etario. Hay un grupo etario que comunicacionalmente se sabe que es de mayor riesgo, que son los mayores de 60, 65 años, incluso los que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, y entonces el resto del grupo de la población queda como casi como, a nosotros no nos va a pasar nada. Y la verdad es que sí hay casos, y en Chile hay varios casos de personas menores de 60 años hospitalizados, quizá no graves, pero sí hospitalizados, y también el llamado es que, por lo mismo, las precauciones de este grupo etario también tienen que ser súper importantes en cuanto a la prevención. No pueden estar en lugares llenos de gente, porque finalmente ellos se transforman, o salir a la noche, a los pubs, a los bares, etcétera, porque ellos se transforman en vectores, en el fondo, por esta sensación de que a mí no me va a pasar nada, que importa si me enfermo, me va a dar una gripe nomás, pero el problema es que por una persona que se infecte bajo ese rango etario, probablemente puede infectar a 4 personas que estén en grupo de riesgo, y ahí se genera también el gran problema como sanitario o de crisis de la salud que podría conllevar esta pandemia en nuestro país. Eso principalmente con respecto al tema de los mitos, porque el tema de vacunación no es mi tema, y creo que Jonás lo explicó bastante bien y bastante claro. Gracias, Sandra. Quisiera, otro de lo que sea en tema a nivel global, referente a este concepto que se ha denominado el aplanamiento de la curva, y que básicamente, al parecer, la pregunta decía, ¿en qué consiste este concepto, este término, y qué conceptos tiene en juego, y en qué momento uno puede hablar de aplanamiento de la curva? Porque si uno observa todos los países, en general todos tienen un crecimiento exponencial en el principio, y al parecer, en esa instancia parece difícil hablar de este concepto. Entonces, la pregunta para ambos es como, ¿qué elementos están contenidos en este aplanamiento de la curva, y en qué instancia temporal uno tiene que comenzar a ver estos efectos? Vamos a partir con Sandra. Okay. Bueno, para mí la visión principal que uno tiene de cuando se habla de aplanamiento de la curva tiene que ver con una reducción del número de contagios y de casos confirmados que en el fondo generen una tensión a nivel salud, a nivel de la red. Y por lo mismo se convierte también este aplanamiento de curva como un objetivo sanitario, ¿ya? Que nos permite que no haya un colapso de la red, porque si aumentan considerablemente y sin detención el número de contagios y de personas confirmadas, la red no va a dar abasto para atender a pacientes críticos, ya que en Chile no tenemos un gran número de camas críticas en toda la red nacional. Y yo creo que por ahí va el término. Ahora, para que uno logre el aplanamiento de la curva, también se tienen que dar muchas otras situaciones, aparte de generar estrategias como las cuarentenas, como un aumento de que haya más test en el fondo, de que haya más examen, aislamiento social, en el fondo tiene que estar relacionado con otras medidas que tienen que cumplirse muy apegados, en el fondo muy estrictamente, porque si no, en el fondo nunca se va a conseguir. Y en Chile, conseguir un aplanamiento de curva también como lo decía Jonás, a veces puede ser bien complejo cuando uno no tiene bien claro si las cifras que se dan de contagio, ahí por ahí no hay un subregistro, no hay una en el fondo, pesquisa, no tenemos una alta tasa de pesquisa porque no tenemos una pesquisa activa con gran cantidad de test disponibles
a nivel nacional, por lo tanto sí, hay personas que probablemente estén contagiadas y que no estemos registrando, y hay un número sesgado también de eso. Así que la curva aplanada número ceros, igual es complejo saber si se puede lograr en un país que no tiene las condiciones como de alta pesquisa. Eso principalmente. Y obviamente yo creo que lo importante de este contexto de planeamiento de la curva es que sea una estrategia más que nada que vaya hacia la mitigación, hacia permitir que la red no colapse, y que no estemos en esta crisis sanitaria que existen en otros países, y por eso es importante ponerlo en la mesa y buscar las formas de lograr un aplanamiento que permita mantenernos funcionales a nivel nacional, y obviamente que la gente tenga la certeza de que va a poder acceder a una atención en caso que sea necesario crítica, y que va a tener una cama disponible para eso. Por ahí creo que va un poquito el tema del aplanamiento de la curva. Gracias, Francisca. Jonás, ¿qué nos puede Mira, la agregar? explicación más didáctica es bien simple. Uno tiene que pensar que de aquí a final de año, la mayor parte de los chilenos nos habremos contagiado. Eso yo diría que hay que asumir. La mayor parte del planeta se va a haber contagiado. Esa es la perspectiva. Hay quienes hablan de 60, 70%, etc. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo queremos infectarnos? ¿Queremos infectarnos todos de una vez o irnos infectando de a poquitito? ¿No es cierto? Que el número de personas que vaya siendo infectado a cada día sea limitado, y a eso es lo que se llama de aplanamiento de curva, ¿no? Esa es la manera más didáctica de explicar el asunto. Uno de los problemas que se plantea con esta idea, con este modelo, es que nunca vamos a saber si aplanamos la curva o no, porque no tenemos el ensayo control, no tenemos otro Chile donde no se toman medidas y un Chile donde sí se toman medidas, para saber si es que acaso las medidas sirvieron o no para aplanar la curva. Pero de lo que sí estamos claros es que no hacer nada es una irresponsabilidad, ¿no es cierto? Y el enclaustramiento absoluto de todas las familias en sus hogares durante 3 meses es imposible, ¿no es cierto? No podemos pedir a las personas que estén 3 meses encerrados en su casa para que el virus deje de difundir. Y por lo tanto se trata de encontrar las medidas posibles que están entre estos dos extremos para tratar de que la difusión de la gente sea más lenta. Hay una suerte de dicotomía artificial que se ha instaurado, no solo en Chile, en el resto del mundo también, de si acaso la mejor manera de aplanar la curva es encerrar a las personas en sus casas el mayor tiempo posible, o localizar a las personas infectadas, y a las personas infectadas o presuntamente infectadas o sospechosas de infección, aislarlas solo a ellos. Es lo que se conoce como el modelo chino, que es el enclaustramiento total por decreto, versus el modelo coreano. Y eso es lo que se llama mitigación. Ojo al término ahí, porque a veces nos llaman a confusión. Y el problema es que en Chile no tenemos la capacidad de hacer todos los diagnósticos que sería necesario para aplanar la curva siguiendo el modelo coreano. En Corea, la cantidad de recursos materiales y humanos para pesquisar a todos los potenciales infectados fue una cuestión bárbara. No tenemos esa capacidad en Chile. Pero además está el otro aspecto de que en Chile la propuesta de aislamiento de las interacciones sociales que cobra más sentido, porque en general en Latinoamérica somos mucho más cálidos, más próximos, más de tocarnos, ¿no? En Corea la gente no se saluda de beso, ¿no? En Corea la gente se hace reverencias para saludar, entonces existe como un distanciamiento social más propio, más inherente a la cultura asiática. Es por eso que muchos de nosotros hemos bogado, insistido, y un poco ha sido lo que ha presionado el colegio médico. La línea es a procurar un enclaustramiento efectivo, ¿no es cierto? Una cuarentena efectiva entre las personas en sus hogares, que evite la interacción con adultos mayores, que evite la interacción de niños con niños, porque eso es lo que facilita la difusión de la gente. Entonces, dicho eso, la pregunta es, ¿qué tan efectivo van a ser las medidas que estamos logrando? ¿Qué tan útil va a ser
solamente decretar cuarentena en comunas específicas, en Santiago metropolitano específicamente, en el resto del país, son las potenciales medidas que hay que empezar a presionar para que el famoso aplanamiento de la curva se logre. Gracias, Jonás. Yo quisiera entrar un poco también en este punto sobre la factibilidad de la medida esto es para ambos, de la cuarentena. Es decir, hemos más o menos quedado un poco claro que las cuarentenas no se pueden extender infinitamente. O sea, tienen que estar acotadas en un periodo de tiempo. Pero ¿cuánto se toma la decisión de que una cuarentena está funcionando? Porque puedes tener un incremento de los infectados y en un momento se aplica la cuarentena, se espera una semana, caen. ¿Y en cuánto uno debería decidir hasta qué momento? Por eso, si hay una idea de cuánto debiera ser un periodo razonable, porque eso determina cuál es la ventana para hacer las otras medidas que van a ser las que van a continuar luego de terminada la cuarentena. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuáles podrían ser unas aproximaciones a este punto? Cualquiera de ustedes, ¿quién quiera comenzar? Si ¿me permite, Sandra? Sí, dale, no. Mira, en China, en algunas de las ciudades chinas, desde que se decretó el lockdown, ¿no es cierto?, la cuarentena, la disminución del número de casos diarios, ¿no es cierto?, que es, digamos, ponerle tope al crecimiento exponencial de nuevos infectados, empezó a notarse como una semana después, no antes, ¿ya? O sea, no es que tú cierras hoy, al día siguiente ya tienes menos casos, porque hay un problema con el número de días que pasan desde que una persona se infecta hasta el momento en el cual esa persona eventualmente empieza a sospechar que está infectada porque se siente mal, ¿ok? Y entonces, después de que una persona se siente mal, más encima tiene que pedir que le hagan el examen y después el examen tiene que ser reportado. Entonces, hay muchos días que pasan en ese proceso y es por eso que tarda en conocerse si acaso las medidas están siendo efectivas o no. Ahora, no puedo dejar de detenerme en la disputa que ha habido efectivamente entre el colegio médico y el gobierno. Bueno, hoy día tuvimos la novedad de que al parecer se está forjando esta nueva comisión suprainstitucional, ¿no? Esta comisión social, o esta mesa social para el coronavirus, donde el colegio médico está incluido y donde es de esperarse entonces que las medidas que se empiecen a tomar sean más efectivas. Lo interesante, mira, respecto al accionar del gobierno, fue que fue muy curioso que el gobierno decretó estado de catástrofe y esto fue hace 5 días, 6 días, y uno inmediatamente pensó ya, bueno, entonces aquí la cuarentena empieza. Y no fue así, se decretó el estado de catástrofe y todavía no supimos muy bien para qué se estaba decretando el estado de catástrofe, si acaso no se le estaba diciendo a las personas quédense en sus casas. Inclusive una de las herramientas que entregó el estado de catástrofe, que es la posibilidad de limitar el derecho a propiedad, ¿no? Y se habló de que eventualmente el gobierno podría incautar material, por ejemplo, de protección de salud, que era uno de los cuellos de botella que mencionaba Sandra, o eventualmente inclusive, ¿por qué no?, disponer de infraestructura sanitaria privada para poder mejorar la capacidad de respuesta. Y bueno, hasta ahora no hemos sabido nada de eso. Fue bien misteriosa la situación, fue bien curiosa la situación de no saber por qué razón estábamos decretando estado de catástrofe. Se demoraron muchos días en cerrar los cines, encerrar los bares, encerrar los recintos deportivos, digamos, los espectáculos masivos. Ha sido bien difícil comprender esta ruta del gobierno y queremos creer que ahora con el nuevo escenario, con este nuevo ente asesor, si uno quiere, que por lo visto va a ser liderado por el ministro Blumel, ya no por el ministro Mañalich, podría eventualmente cambiar el escenario en torno a tener una cuarentena más efectiva. Sandra, dale. Perfecto. Bueno, yo también opino bastante parecido a Jonás. La verdad es que la estrategia de la cuarentena, cuando se descondice un poco con las acciones como paralelas que ha tenido el gobierno en Chile, que es como estos llamados a zonas de catástrofe, ¿no es cierto?, como por la emergencia sanitaria, y que hacen cierres de fronteras, pero no hacen cierres de mall,
generan ahora último las aduanas como sanitarias, pero la gente se sigue transportando en el metro en hora peak, donde se trasladan aproximadamente casi 2 millones de santiaguinos en el fondo. Claro, y hay inconsistencia, entonces pensar en una cuarentena también es bien inviable cuando no se han ni siquiera tomado medidas mucho más primarias que una cuarentena, que probablemente es una estrategia, sí, obviamente sanitaria, pero que es como para momentos como más críticos, donde uno realmente quiere anticiparse a un contagio de la población masivo y que por lo tanto no pueda ser contenido por la red, como les comentaba antes, y de que si funciona o no funciona, la verdad que también eso es complejo de saber. Sabemos que si se pudiera hacer por cuántos periodos, cuánto duraría, no es sostenible por mucho tiempo, la gente necesita comer, hay mucha incertidumbre desde el punto de vista laboral, tenemos casi 2 millones de trabajadores en Chile que están en contextos de trabajos independientes, honorarios, que quedan bien a la deriva, hay muchas cosas que para decretar una cuarentena tienen que venir de la mano de otras medidas de Estado bien importantes, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los abastecimientos, desde el punto de vista económico, y todas estas medidas uno no las puede garantizar ahora frente al actuar previo del gobierno, como bien lo retrató Jonás en su comentario con respecto a esta pregunta. Pero sí, obviamente, como lo habíamos comentado sobre el aplanamiento de la curva, la cuarentena buscaría eso, que fuera sectorial en el caso de la región metropolitana sería un buen paso, sobre todo porque tenemos el 75% de los casos en Chile están acá, pero de que cuánta efectividad va a haber en eso en Chile, la verdad es que es efectivo para aplanamiento de la curva probablemente, pero hay poca información de cuánto tiempo tendría que estar en cuarentena, ejemplo, la región metropolitana o una cuarentena nacional, para que de todas maneras siguiéramos funcionando y garantizando derechos de todo ámbito para las personas y la ciudadanía en general en Chile. Sí, respecto a ese punto, ¿qué tan preparado está el sistema de salud? Es decir, sabemos que el sistema de salud chileno es altamente precarizado, que la mayor parte del sistema de salud público funciona básicamente con lo mínimo, o si no menos. Pero si uno quisiera proyectar cuáles serían posibles las medidas, o no medidas, pero cuáles serían los elementos que debieran ser mejorados sustancialmente para lograr al menos tener una capacidad, la máxima capacidad posible en el tratamiento, en el contención de esta pandemia. ¿Quién quiere partir? Quizá puedo partir yo. Dale. Yo creo que ahí lo principal es que, claro, yo creo que ningún sistema de salud en el mundo está tan bien preparado como para una pandemia de este tipo, de un virus que no se conoce, no sabe cómo evoluciona, se tiene poca información, es nuevo, entonces en realidad no hay red de salud que esté completamente como protegida y no sea vulnerable. Particularmente el sistema de salud chileno público, sabemos que es un sistema que lucha en el fondo día a día por sostener y dar abasto a la demanda de la ciudadanía, de la población, y que claramente no está preparado para que esta pandemia se active y que sigan aumentando en forma exponencial los contagios, porque no hay camas suficientes para la población chilena. O sea, somos 17 millones de chilenos, y de esos 17 millones hay un porcentaje que sería alrededor del 15% que estaría necesitando camas de manejo crítico, y tenemos eventualmente, según el gobierno, en el informe que dio el día de ayer, alrededor de 2.100 camas UCI o 2.100 camas críticas. Entonces, si tenemos más de 2.000,
3.000 contagiados del grupo de riesgo, no vamos a tener cama y nos va a pasar lo que pasa en Italia o en España, donde se tiene que empezar a privilegiar o decidir bajo contextos clínicos quién tiene mejores posibilidades de sobrevivir y no. Y obviamente que también la red, de muchas formas, también se ha visto que hay dificultades en lo comunicacional, hay unas dificultades en la visibilización de los protocolos que se hacen, hay harta incertidumbre, mucha creatividad, muchas cosas que se hacen en la marcha, y eso pasa porque también el sistema de red es lento, las informaciones no son claras, comunicacionalmente el ministerio tampoco es claro y transparente, entonces todo eso genera una tensión en la red y el desabastecimiento, o sea, tenemos problemas de stock crítico desde mucho antes de la pandemia, entonces imagínate ahora con el tema de los insumos básicos de protección personal, el tema de los ventiladores mecánicos que eventualmente podrían necesitarse para estas camas nuevas, los tiempos, esto que se va a demorar en instalarse los hospitales de campaña que se proponen, etcétera. O sea, nuestra red no está preparada para esta pandemia, pero tenemos que asumir estrategias urgentes como para poder contener los contagios y mantenernos al límite por lo menos del número de camas críticas que tenemos para poder dar abasto a la población que lo necesite. Gracias, Sandra. Jonás, ¿tienes algo más que agregar? Sí, mira, la comparación es bien sencilla, ¿no? Todos los años las salas de espera de los servicios asistenciales durante el invierno se llenan de gente esperando ser atendida. Todos los inviernos hay gente mal atendida y hay gente que lo pasa mal, ¿no? Por no contar con una red lo suficientemente equipada, lo suficientemente densa para dar cuenta de ello. Eso sin coronavirus. Entonces, ahora que tenemos un agente nuevo circulando, no es esperable que la situación sea mucho mejor. De hecho, desde un punto de vista epidemiológico, fíjate que hay una tensión terrible en pensar de que necesitamos aplanar la curva, y para aplanar la curva necesitamos que la epidemia dure más tiempo, ¿no es cierto? Estamos a mediados de marzo, a última semana de marzo, entrando ahora, y lo más dramático que nos podría pasar es que todo termine en abril con montones, centenas de miles de infectados y quién sabe cuántos muertos. Y como no queremos eso, queremos alargarlo. Ojalá que dure para abril, mayo y quizás hasta junio, pero el problema es que en junio se viene la operación invierno. Y en la operación invierno se eleva de una manera exorbitante la demanda de camas pediátricas por cuenta de virus respiratorio sincicial. Entonces, ¿qué va a ocurrir si tengo a mi sistema asistencial saturado con enfermos de coronavirus? Y ahí sí empiezan a llegar niños recién nacidos o niños menores de 2 años infectados con virus respiratorio sincicial que también necesitan soporte. Entonces hay una tensión muy compleja ahí de lo que va a pasar. Es muy dramática la situación, y el aumento del número de camas no permite imaginar que esto va a resultar. Mira, la ecuación es bien sencilla. Si nosotros esperamos a que de aquí a fin de año en Chile hayan 10 millones de infectados, ¿no es cierto? No es para nada descabellado si es que sigue la curva exponencial como ha seguido en todos los demás países, inclusive en Corea, la curva exponencial, que en algún momento tengamos 100.000 personas infectadas simultáneamente. Y si llegamos a 100.000 personas infectadas simultáneamente, eso quiere decir que van a hacer falta 5.000 camas críticas para las personas eso lo dicen los números fríos en el resto del mundo, y no tenemos 5.000 camas. Entonces, y lo peor es que la experiencia italiana mostró, fíjate, tú entregaste unos números al inicio de esta videoconferencia respecto a la mortalidad en los mayores de 60. Efectivamente, a partir de 60 años la letalidad empieza a empeorar. Se habla en general para toda la población mayor de 60 años de un 5% de letalidad del virus, pero eso es en condiciones de disponibilidad de infraestructura asistencial. Porque lo que el ejemplo italiano mostró es que para los mayores de 60 años la letalidad aumenta hasta 35%. Es decir, 1 de cada 3 mayores de 60 años en Italia en algún momento estuvo muriendo porque no había infraestructura para atenderlos. No habían camas, no habían respiradores. Entonces, esa capacidad de previsión es la que yo quiero creer que esta famosa mesa social
que se instaló hoy día vaya a ser capaz de prever para poder contar con infraestructura y no permitir que nuestros adultos mayores estén muriendo de aquí a fines de abril. Gracias, Jonás. Bueno, pero eso además, esto vamos a mover un poco a un plano un poco más político, si quieren denominarlo, que consiste que tenemos un gobierno, es decir, esta mesa social, en teoría, tendría dos funciones. Una es generar un plan o una carta de navegación para lo que viene, pero por otro lado está un problema de credibilidad, sabiendo que tenemos un gobierno que tiene menos del 6% de aprobación, con un estallido social que paró ahora siempre porque está el coronavirus, si no estaríamos todavía en esta misma situación, donde lo que se diga por parte del gobierno, la mayor población no cree en lo que está diciendo. A esto son como para hacer dos reflexiones. Por un lado, es decir, debería haber mucha confianza en que este grupo, esta mesa de trabajo, sea lo más creíble posible. Sin embargo, tenemos a Blumel como como cabeza de esta mesa, y es uno de los que tiene menos credibilidad. Pero eso abre también el punto de, vamos a tener, independiente de lo que suceda, vamos a tener en octubre el plebiscito por la nueva constitución. Entonces, esta pandemia nos pone en evidencia las consecuencias de un sistema económico que nos ha llevado a que no estemos en condiciones de poder resolver medianamente esta pandemia. Y por otro lado, yo quisiera agregar que Chile mostró además que no hay una capacidad de investigación, porque hasta el momento no ha aparecido ningún tipo de modelos bien, es decir, no han habido estudios epidemiológicos que hayan presentado reportes como lo que vimos en Inglaterra, que muestren proyecciones, análisis, y esto yo creo que abre a una parte también un problema de cómo la investigación científica en Chile está sesgada a un tipo de investigación que básicamente en mayor parte de los casos quizás no está relacionada con el país, sino que está relacionada con lo que vendríamos a llamar el conocimiento general universal, pero no tiene, entonces eso nos plantea varias cosas sobre lo que nos viene como la nueva constitución. Entonces, quisiera preguntarle a ambos, a Jonás por un lado, por la parte científica, ¿qué opinas tú de esto del desarrollo de conocimiento que tenga su centro en la comunidad en la cual se constituye, por un lado? Y Sandra, por otro lado, preguntarle, ¿cuáles crees tú que esto demuestra, esta pandemia muestra en términos del sistema de salud y que debiéramos tener en consideración cuando vayamos a la construcción y exijamos los nuevos conceptos que deben estar incluidos en esta constitución? Sandra, por favor, tú primero. Bueno, yo creo que la relación se hace bastante más obvia cuando uno piensa ahora en el tema de salud y cómo estamos intentando generar alguna estrategia, se está intentando generar una estrategia para no colapsar y para que en realidad no muera más gente de lo que debería morir por producto de la precariedad de la red de salud pública. Lamentablemente eso es, en el fondo, el debate constitucional previo a la pandemia estaba como punto número 2 en cuanto a importancia o relevancia para la población en la salud. El 80% de la población se atiende en FONASA, y la verdad es que la salud es precaria y no tenemos la infraestructura adecuada, los tiempos de espera son inmensos, el tema de la disponibilidad de acceso a horas médicas, especialistas, etcétera, eso viene de antes, y entonces con esta pandemia lo único que se genera es que se pueda visibilizar en un contexto bien extremo como de sanitario, cómo la precariedad de la red se transforma en el fondo
en un arma de doble filo, donde la gente donde se va a tener que elegir quién vive y quién no, porque no vamos a abasto. Entonces, en ese contexto creo que está súper claro que cuando uno piensa en los derechos fundamentales de las personas y pensando y proyectándonos hacia una nueva constitución, claramente el derecho constitucional a la salud es básico y eso, por lo tanto, también tiene que ver mucho con la salud pública. Si en un país el 80% de la población se atiende en atención pública, los recursos, los esfuerzos, las estrategias de Estado tienen que ir a favor de mejorar el sistema de salud en todo su ámbito, desde la atención primaria hasta la atención terciaria especializada en hospitales, en las redes, y bueno, y generar también los equipos idóneos, también, que eso también se va nutriendo, quizá tomando un poquito desde la investigación. Y no solo eso, creo que el tema salud está claramente ahora en boga y visibilizado por la pandemia de COVID, pero también esto lleva de la mano hartas otras cosas que venían también discutiéndose en el aspecto de constitucional, como el tema de las pensiones, el tema de los recursos naturales. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy, muy simple. Necesitábamos como medida básica para prevenir el COVID y el contagio, el lavado de manos, y tenemos lugares en Chile donde no hay agua. Entonces, ¿cómo vamos a poder cómo va a poder llamar a esa población a cuidarse, por ejemplo? Tenemos gente con precariedad o con dificultades en el tema laboral, en derechos laborales, en protección laboral, que ahora se va a ver mucho más perjudicada al punto de que tenga que tomarse medidas más extremas para poder salvar a todas estas personas que están a honorario, que no tienen, que están independientes, las pymes, etcétera. Las pensiones tienen que ver, por ejemplo, que ahora con esta crisis sanitaria mundial, todo el tema económico está colapsando, las bolsas, y todas nuestras pensiones de las personas que cotizan, ¿no es cierto?, en una AFP, se han visto en una semana muy perjudicadas, gente que está 1 mes a 2 meses de jubilar, pensiones durante 35 años de trabajo, perdieron 10 millones, 15 millones, etcétera, por un sistema que no les garantiza una pensión digna, porque juega con el dinero a través de bolsas de todo el mundo, y así suma y sigue. Entonces yo creo que la pandemia lo único que nos permite ver ahora es con mayor certeza y viviéndolo casi como en primera fila, en la televisión todos los días, cómo necesitamos cambios constitucionales que garanticen los derechos básicos para las personas en Chile. Salud, educación, pensiones, vivienda, derecho a los recursos naturales, etcétera. Yo creo que es algo que está súper claro ahora y es una necesidad urgente también para replanteárselo en el plebiscito de octubre de este año. Gracias, Sandra. Jonás. Mira, hay que ser justos y decir que no ha habido país con modelo socioeconómico cualquiera o constitución cualquiera que no haya sido golpeado por la epidemia. ¿Okay? A nosotros la epidemia no nos está golpeando más porque tenemos la constitución que tenemos. Claro, hasta este momento no se puede decir. Pero sí, colgando un poco de la lógica que acaba de proponernos Sandra, hay cosas muy, muy burdas y triviales que son consecuencia de la constitución que tenemos y que yo espero que queden muy en evidencia a futuro para entender por qué la constitución que tenemos no sirve. Mira, los precios del alcohol gel y las mascarillas se dispararon en este periodo, como ocurrió en varios países, pero en la mayor parte de países, inclusive países que están liderados por gobiernos no precisamente socialistas, la medida fue fijar los precios. Y bueno, los precios de las mascarillas y el alcohol gel no pueden subir más, lo que tenían a tal fecha es lo que se mantiene, y si usted sube los precios está cometiendo un delito. Acá en Chile no podemos hacer eso. Acá en Chile la Constitución nos prohíbe fijar precios. Es una cuestión tan burda como eso. Y lo otro es, claro, las consecuencias post epidemia
que vamos a estar sufriendo por cuenta de la estructura del social, por el contrato social que nos impone la Constitución que tenemos, y no quiero redundar más, pero el ejemplo mejor es precisamente lo que acaba de citar Sandra respecto a las pensiones, ¿no? Va a haber más gente que va a tener pensiones más pobres, porque tal como está constituido, tal como está estructurado este sistema de ahorro forzoso, porque no es un sistema de previdencia, esto no es un sistema de jubilaciones, va a haber más gente que va a tener ingresos más precarios una vez que jubile porque tuvimos una pandemia. ¿Ah? Y en un sistema solidario eventualmente eso no ocurriría. Ahora, respecto a la otra pregunta, el asunto de la investigación, fíjate que a mí siempre me ha incomodado mucho esto de separar la investigación en estancos, como la investigación que se hace a nivel mundial versus la investigación de utilidad local. Yo siempre he sido de la idea de que hay que tratar de mover las fronteras del conocimiento, sean del impacto que sean. Y una vez más, Chile tiene un sistema de generación de conocimiento que incluye la generación de conocimiento local. Hay que decir, por ejemplo, que nosotros tenemos un muy buen análisis epidemiológico de lo que circula en agentes infecciosos en el país. Y las personas que hacen esa investigación pagan un precio importantísimo en términos de que el impacto formal que tiene en el sistema internacional de publicaciones, lo que ellos hacen es muy limitado, y por lo tanto ellos pagan un precio, si tú quieres, en su currículum por hacer eso, ¿ya? Pero claro, la discusión de fondo es que si acaso el sistema de investigación, el cómo está estructurada la investigación en Chile, fomenta que tengamos un piso sólido de información de lo que nos atañe, por ejemplo, una realidad como esta. Yo diría que desde un punto de vista del desarrollo de la investigación y la pobreza de información que podemos tener, está principalmente explicado por la poca inversión que el país hace en investigación. Y es una discusión que trasciende esta mesa redonda, este conversatorio, pero efectivamente en algún momento Chile va a tener que decidir que si quiere ser parte de la nobleza de los países OCDE, no va a poder seguir invirtiendo la cantidad de recursos que invierte en investigación, porque eso es muy poco. O sea, nosotros tenemos una red de investigadores gigantesca con un sistema de generación de proyectos increíblemente exigente, y hay montones de proyectos de investigación muy buenos, y algunos de ellos que atañen a la salud pública también, que quedan sin ser financiados por los excesivos recursos que hay para eso. Ahora, dicho eso, yo quiero destacar la increíble respuesta que ha habido de una importante red de investigadores para apoyar contextualmente ahora al Ministerio de Salud, y estamos esperando que el Ministerio de Salud de una vez por todas escuche y esté dispuesto a recibir, por ejemplo, capacidad de diagnóstico, pero además capacidad de análisis, capacidad de análisis de Big Data en tiempo real de lo que está ocurriendo con la epidemia. Tenemos todo un problema ahí con que el Ministerio de Salud ha limitado proactivamente el flujo de información de lo que está ocurriendo con esta epidemia. La información que se suelta es muy exigua, y eso sí que complota, eso es un complot en contra de que la investigación que el país potencialmente puede hacer para ayudar al país no se esté llevando a cabo, y eso es terrible, eso es dramático. Muchas gracias, Jonás y Sandra. Bueno, ha sido un agrado escucharlos a ambos, y en estos tiempos difíciles, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Le agradezco el tiempo que han destinado a este conversatorio, que lo vamos a subir una vez terminado a la plataforma de YouTube del canal de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Convergencia Social. Y bueno, muy agradecido de su tiempo. Gracias, compañeros. Muchas gracias a ti por la oportunidad.